una información muy valiente. Oye esto, Fafa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que Francia va a reconocer oficialmente el Estado palestino durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre en Nueva York. Así es. Es hora de construir el Estado de Palestina, dijo Macron, y Francia va a reconocer el Estado palestino ante la ONU. Yo pienso que esta es una tabla de salvación porque queda poco de Palestina. En el día de ayer, el Congreso, oigan esto, señores, el Congreso de Israel aprobó la unificación de Cisjordania con Gaza. Guay. O sea, Israel legislando sobre Gaza. Dijeron que era un voto simbólico, pero ellos están legislando sobre Gaza, sobre Palestina, sí, claro, desde Israel. Pero ellos están actuando sobre Palestina sin ningún respeto. ¿Cuántos países han admitido como Estado a Palestina? Déjame verlo, ese es un buen dato, hay varios que lo han hecho. Pero son pocos. No, son como hay 50 varios. Para algo terminar así. el tema de la información, Macron le notificó a Benjamín Netanyahu, le cuestionó a Benjamín Netanyahu, Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó con dureza la afirmación de Macron de apoyar a Palestina diciendo que es una especie de recompensa al terrorismo, dice Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Las reacciones han sido diversas porque Macron ha creado un avispero tanto en la política interna de Francia, francófona, y a la vez en cuanto a la reacción de algunos países aliados de Estados Unidos, Israel y sobre todo también de Marco Rubio en cuanto a este hecho. De hecho, Marco Rubio condenó esa decisión y dijo que eso es echarle leña al fuego, literalmente. Lo que hace Francia, desde mi óptica, es algo que primero se circunscribe. Son solo unos 50 estados, creo que tengo así la idea de que no reconocen a Palestina de los 193 que están en Naciones Unidas. No, la reconocen, yo lo busqué por lo que Emilio me pidió. El 75% de los estados miembros de la ONU 75. Reconocen oficialmente son el Estado 193. ¿Cuánto es eso? 147. 147. Permíteme dar un poco de contexto para iba por ahí. Pero evidentemente, es primero mío mi aporte. Evidentemente, hay que admitir que la desaparición física de Yasser Arafat ha debilitado a Palestina como Estado. No, eso ya a partir de lo de Francia, fue un buque insignia de Palestina. A partir de lo de Francia se suma, son 148 los países que ya reconocen a Palestina como un Estado soberano. Según los datos de la propia ONU. España está solicitando a la Unión Europea, España está solicitando a la Unión Europea una vinculación del acuerdo de asociación con Israel. Naciones Unidas acaba de publicar un informe en el que indica que la situación alimentaria en la población que queda viva en Gaza ya está en la fase 5, que según los protocolos internacionales es la fase catastrófica, porque ya una parte está muriendo los niños. Hay fotografías dramáticas de medios independientes del mundo donde los niños ya están muriendo de hambre a esta altura, y el alimento al que accede la población de Gaza es a través de una ONG que creó Israel con Estados Unidos, y entonces son los que tienen el control hasta de quién come y cómo se come. Entonces ya la ONU lo califica como una catástrofe a nivel del hambre, no de los muertos más de 50 personas han muerto por inanición. Pero hay un tema. Inanición. Se está trabajando terrible. Hace unos meses en los acuerdos de Abraham. Ahí está involucrado Jordania, ahí está involucrado los Estados Unidos, ahí está involucrado Arabia Saudita, que están trabajando para tratar de llevar el equilibrio y la paz en una zona en conflicto. Porque cuando tú le preguntas a Israel por qué agrede a Gaza, sus argumentaciones quizás a ti no te convenzan, pero tú dices, hay argumentaciones. Cuando tú escuchas, le preguntas a Hamas que por qué atacó a Israel, escuchas sus argumentaciones, tú dices, bueno, tal vez no me conviene, no me gustan, pero tienen razón. Entonces, en español, ahí todo el mundo tiene su razón a la hora de la discusión. ¿Cuál es la razón para tú negarle la comida a la gente? Yo te escuché a ti, tú me escuchas a mí, luego terminamos, no hay problema. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que lo más importante ahí ahora mismo no es quién tiene la razón, sino es la solución del problema. Y la solución del problema viene con los acuerdos de Abraham, que también están buscando incluir el tema de Siria y que también están involucrando
mejorar por completo el entorno alrededor de los países que tienen algún tipo de conflicto bélico o con algunos movimientos proxy, como se le dice, para ver cómo se le busca la paz a la región. Yo creo que eso es más importante en este momento que tener la razón. Miren, señores. Pero es que la situación... Oye, la situación... pero ven acá. Sí. Ahorita Déjalo. Dale, Fafa. Yo creo Chancealo, que hay un sentido que no puede disolverse en ninguna especulación jurídica ni de expectativas. El nivel y la vergüenza que representa que en este tiempo se haya permitido el genocidio prolongado de Israel, que Estados Unidos se haya involucrado en una forma de que es un instrumento suyo, sí es una vergüenza. Claro. Eso no es un problema de resolverlo por una decisión de la ONU o no. Ha estado intrínsecamente vinculado a que Estados Unidos ha actuado durante casi estos últimos 100 años con la autonomía de que por él no hay encima nadie. Todavía Estados Unidos cree que puede seguir actuando así. Es el crimen, el genocidio de los palestinos. Es indefendible. Que es la primera fase, Fafa. La primera fase no es si quién se va a tomar el territorio, cómo lo van a resolver políticamente. No, es que hay 58,000 muertos ahora mismo. El 75% son niños, mujeres y personas mayores de 60 años que no han tomado un arma. Entonces ahora mismo no es la gran solución, la alianza, y no. Ahora mismo la urgencia es cómo se va a detener que los niños, cómo se detiene que los niños dejen de morir de hambre y cómo una gente en su escuela no reciba un proyectil que lo mate en la escuela. Hay una... No, pero además, los israelitas, a pesar de que hay muchas víctimas por la aglomeración, han mantenido un ataque así a la franca, sin ninguna resistencia. Han matado masivamente un paquete de gente desamparado. Es decir, el nivel y la vergüenza. El nivel y la vergüenza que representa que en este mundo se pueda permitir un crimen así y que la maldita organización que las Naciones Unidas no tenga autoridad para la debilidad de la ONU, ese es el gran problema. Pero es otro debate la ahí. ONU ha sido débil en todos los temas porque tampoco ha podido resolver el problema de Haití. Pero volviendo al tema de Palestina. En el Consejo de Seguridad. Sí, dos datos ahí. El primero es que puede haber un punto de inflexión en cuanto al rol de Israel con la situación de Palestina, porque Netanyahu está perdiendo apoyos importantes de los grupos radicales conservadores, que son una minoría que le mantiene a él, que le mantenía tener el +1 dentro del Knesset, que es el Parlamento de Israel, y hace ya una semana le han renunciado varios diputados o equivalentes a legisladores que son ministros, y esto lo ha dejado por debajo de la minoría requerida. Y esto ha sido precisamente porque ellos han querido buscar otras conveniencias en términos de mantenerle ese apoyo a él como primer ministro. O sea que para Netanyahu ya eso rinde un escenario de peligro. Bueno, con respecto a la ONU que ustedes señalan, hay que entender el mecanismo. Nosotros tenemos una sociedad en cuanto a las Naciones Unidas creada con un poder de veto. Ese veto, que fueron los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que se dieron esa facultad entre sí, para mantener un status quo en el orden internacional precedente a la Segunda Guerra Mundial. China, que no estaba ahí, ahora está. Sí, China, después se agregó China, obviamente, inclusive como Francia, porque los primeros en reunirse fueron Stanley Churchill, los aliados, Stanley Churchill y Roosevelt. Pero en este caso, estos 5 permanentes es la unanimidad de las grandes potencias. ¿Qué pasa? Eso se estableció para diferenciarse de la Sociedad de Naciones, que no tenía poder de veto y se sancionaban entre sí y generaba un problema mayor. Tú como potencia, yo te sacaba una resolución y iba peor. Ahora, lo que el sistema que crearon ellos en el 1945 al día de hoy no tiene sentido, porque no puede actuar sobre las actuaciones, no tienen incidencia sobre las actuaciones de esos mismos ni de ellos ni de sus aliados, porque en el caso de Israel es porque uno de los aliados. Es un aliado, pero por ejemplo, ¿por qué con los temas de solución de Haití veta China y Rusia? Por ejemplo, China y Rusia vetan los temas de Haití. Está bien, pero quedándonos en el tema de Palestina, no solamente está el hecho de que no solamente está el hecho de que la ONU pueda imponer el Estado palestino y la soberanía. No solamente se puede hacer eso, porque la ONU puede promover un paquete de acciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el corredor humanitario no lo dirija la ONU?
El corredor humanitario. No lo Lo permitieron. dirige No, uno de yo los estoy países diciendo, en ¿cómo es conflicto. posible que el corredor humanitario no lo dirija la ONU? Que tiene toda Por la ejemplo, experiencia y el coño, know-how que lo para ha bregar hecho en con cientos No, COVID. y de está lugares. facultada para. Para Mira. poner. Lo bloquearon. Israel no Hay permite una ni siquiera- debilidad para mí Tú sabes- en este tipo, en Guterres, Tú sabes el que- secretario general actual de la ONU. No. Hay una debilidad Es que muy todo tiene fuerte, todo muy No creo en fuerte. él, A mí sino en los me- Estados miembros. Otra cosa, con relación a lo que decía Félix, cuando tú miras la agresión de octubre del 2023, que fue la agresión de Hamas murieron a 1000 y pico Israel, de en el personas sur de Israel, murieron punto de 1000 y pico de partida. personas. Sí. Han muerto 58.000 palestinos. Es como si Una cada, barbaridad. es como si por cada israelí que muere tienen que morir 58. Tiene de los- licencia para matar a Está bien. 58. Y esa Pero vaina yo y eso tiene que ser normado por el derecho internacional, porque tú no, otra cosa, ¿cómo Es que diablos? está normalizado. ¿Cómo Está los normalizado. ¿cómo los Reciprocidad palestinos, se cómo llama los así. palestinos En van ese a caso no. abandonar las Medidas de técnicas retorsión. terroristas si no pueden tener un ejército regular? Porque no se lo permiten. Mire, yo le estoy... No se lo permiten. Entonces, ¿cómo diablos vamos a No, y pelear no- de manera y- regular y si no tú no solam- puedes tener y no ejército? solamente ¿Cómo yo voy a esto, pelear cuando tú contigo? ¿Con palo? Cuando tú estás valorando la tragedia y tú estás hablando de que el primer atentado fue de un grupo terrorista y tú tienes la información declarada por el primer ministro del mismo país agresor de que ese grupo de terroristas lo financiaste tú mismo. Yo le estoy... Bueno, No, ya que eso no está firmado en ahí ningún eso es lugar. subjetivo. No, no, pero yo lo escuché en Eso es ningún lugar. subjetivo. Yo lo Eso escuché. es subjetivo, eso lo dijo Netanyahu. No, Pero no hay ninguna fuente de eso. yo lo escuché. Que no es Pero fuerte, el un tipo libro dijo de que cinco el fuentes. primer Yo le escuché periodista, a eso no es ustedes, fuente. con todo- Eso es perdón, declaración de Netanyahu. Con- No, A eso no todos es los fuente. escuché un minuto. Óyeme. Hablé de Yasser Arafat ahorita y voy a hacer Yo rememoración vivo de en un contra primer de ministro de Israel que se llamó Shimon Peres. Simón Pérez. Simón Pérez fueron los tiempos de Yasser Arafat. El hombre que más admiro. Sí, un hombre que tuvo una visión de Israel como Estado con sensibilidad y progreso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Netanyahu y Simón Pérez? Netanyahu es un hombre guerrero, pero también hay que entender que es un hombre que está sometido al escrutinio por asuntos de corrupción en Israel. ¿Ustedes lo sabían? ¿Cómo fue? Que está sometido al escrutinio. Sí, por estaba corrupción. enfrentando un Entonces, juicio, él un sabe que cuando se proceso. avalancha contra Palestina o contra Gaza, su popularidad crece. Ahora bien, lo importante es lo que dice la luz, ¿por qué la ONU no es el corredor oficial, no administra el corredor oficial de ayuda humanitaria a Palestina o a Gaza? Porque evidentemente, señores, los países de la potencia no se han puesto de acuerdo. No es una decisión. No. No es una decisión de Antonio Gutiérrez, el portugués. No, Pero ¿por qué vamos no a ver. promovemos la paz? es una decisión, perdón, es una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde está China, donde está Rusia, donde está Francia, donde está Estados Unidos. Entonces, hay que ponerse de acuerdo ahí. A partir de ahí, esa situación, yo vi ahí un bombardeo, unos niños buscando comida, que eso partió el alma. Porque uno tiene que también pensar, yo siempre pienso en la sensibilidad externa. ¿Cuál es esa? En que tú tienes que reflejar, si no fuera si fuera tú en tu país con esa situación, ¿cómo tú pensarías y actuarías? Hay que buscar una solución, pero simplemente no va a ser porque Netanyahu o Hamas, no, es en la ONU que eso tiene que nacer. Sí, pero oigan una cosa. Yo no tengo duda que era Israel que financiaba la actividad del grupo palestino, que después yo creo que el propio Israel lo atacando para justificar su política. Porque no hay razón de que ellos lo estaban pagando, era un instrumento de ellos y ellos di que lo atacan. Y en el sentido real Eso pasó de la con Osama Bin brutalidad Laden de la también. respuesta, es que ha sido una política que inició una tendencia a liquidar a los palestinos. Y yo creo que todavía esa sospecha legítima de que ese motivo inicial para hacer todo este desastre también fue hijo de que ellos lo pagaban, yo creo que todo eso indica Israel es incompatible con el mundo de hoy en el orden de la brutalidad con la que Israel no, maneja Netanyahu. No, Netanyahu no es que decide. Él Es es que- Estados Unidos que lo mantiene a ellos así y que lo usa en ese sentido. Mientras Estados Unidos tiene tanto- otro rol. Netanyahu dice que actúa por sí mismo. Mientras No, Eso sí, no es sí. verdad. Mientras tanto, atención, porque Israel un pueblo en las noble. nuevas políticas de comunicación del gobierno de Estados Unidos, todo el que emita declaraciones o discursos odio. antisemitas, de odio fue, No, o sea, de odio lo califican. antisemita va a ser cuestionado por Estados Unidos. Que no es solamente en la práctica, también en el discurso, la persecución. Entonces, señores, nada. Es que realmente Estados Unidos
desde el inicio del Estado de Israel ha sido un aliado de Israel. Y para nadie es un secreto, incluso. Sí. El gran despliegue armamentista que puede exhibir hoy Israel es gracias a Estados Unidos. Sí. Emilio citaba a Shimon Peres, una figura icónica de la conformación del Estado de Israel, y Shimon incluso en los 50 viajó a Estados Unidos. Sí. Oye, Shimon no sabía inglés. Recomiendo que la gente vea en Netflix ese documental. ¿Un documental sobre él? El Nobel que nunca dejó de soñar. Murió, pero cuando estuvo vivo cumplió 90 años y a ese cumpleaños fue a Obama. O sea, Sí, ganó sí. el Premio Nobel de la Paz Sí, incluso. sí, un tremendo hombre, un tremendo Oye, hombre. ese señor no sabía inglés en los 50 y se fue a Estados Unidos a aprender inglés y a buscar ingenieros que supieran hacer aviones para Israel aprender a hacer aviones. O sea, fíjate la visión que tenían y el apoyo que tenían de Estados Unidos y que siempre han tenido. Pero tú sabes Entonces, de quién fue el al final, asistente. ¿quién domina la ONU? ¿Tú sabes quién fue asistente? Shimon Peres, de Ben Gurión, el fundador Sí, del Estado de sí, Israel. sí, sí. Mire, el fundamento judío financiero en Estados Unidos es tan fuerte, tan sólido, como una mole de acero, que yo recuerdo hace unos 15 o 17 años o 18 años, que ese famoso actor, ese Adonis, ese Mesías del cine, Mel Gibson, tuvo un encontronazo con una patrulla policial en un Hawái y estaba medio ebrio y comenzó a insultarlo a uno de ellos porque era de origen judío, antisemita. A partir de ahí, la carrera de Mel Gibson fue en capa caída. Y ahora Mel Gibson es uno de los trumpistas más activistas que existe en el mundo. Sí. ¿Tú sabías? Me encanta Sí, cómo De actúa. sí, es verdad. Pero Bueno, la- señores, con relación al tema de NACO, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del 31 de mayo del año 2021, donde dice que el eximente, o sea, que se exime de la culpa penal a una persona en este contexto cuando el autor del delito se encontrase en una situación de demencia en el momento de la comisión del hecho. Lo que te señalaba O sea, ahorita. que si se diagnostica que el joven Pumarol estaba enfrentando un cuadro de alteración mental cuando cometió esto, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que lo exime de, un eximiente que lo del exime Código de Penal. culpabilidad. En el caso Llena Saibar, que se buscó al psiquiatra Veras Goico. a Don Máximo Verasgoico. Sí, se trató de buscar para que estudiara el caso en el término de psiquiatría, porque eso trató de imponerlo Artañán Pérez Méndez, que era el abogado de una de las incidente. partes. Jurisconsulto Charlatán, bocano. un charlatán, incidente, porque ahí no ¿no? había nada de esa vaina, viejo. Entonces, Una charlatanería de el Artañán sistema, Pérez. el sistema buscó a Máximo Veras Goico como contraparte Del abogado. de especialistas sí, de la materia, y obviamente ya tú sabes el personaje que se armó allí, Máximo Veras Goico, postulando de que estos dos individuos no tenían ningún tema de salud psiquiátrica Ajá. mental, y fue en aquel juicio que Máximo Veras Goico le dijo al Artañán Pérez Méndez: usted lo que es un fenómeno. Coño, es así, ¿no, loco? De No, que que no. estaban buscándole un bajadero para soltarlo a los dos. Ay, de que Mira, por declararlo. José, y yo me ¿Puedo hablar? pregunto, el lunes, perdón, Emilio, habíamos hablado de que era el Día de los Perros. Es Había correcto. pasado, El lunes el lunes había pasado pasado, lo de y Bellavista. duramos media hora hablando. Sin embargo, el domingo, Día de los Padres, no hablamos de eso. Porque yo te voy a decir que los perros tienen más.